Esto sucedió cuando tenía 16 años. Trabajaba en una cafetería 3 noches a la semana. Era un lugar muy pequeño que solo tenía 3 o 4 mesas, pero estaba abierto hasta las 11 los días de semana. Llevaba allí unos 3 meses y me había familiarizado con los clientes que venían con frecuencia. Era una tienda pequeña después de todo, así que era poco frecuente ver nuevos clientes. De todos modos, uno de los clientes que venía era un hombre que se presentó a mí como Ricardo. Ricardo venía todos los días alrededor de las 10, pedía un café pequeño, se sentaba en una mesa durante 15 o 20 minutos con su portátil y luego se iba. A veces hablábamos un poco. Me dijo que trabajaba toda la noche y necesitaba el café para mantenerse despierto. Nunca dejé que las conversaciones se alargaran demasiado, porque no me sentía cómoda compartiendo detalles personales con hombres mayores cuando apenas tenía 16 años. Una noche Ricardo pidió lo de siempre, pero mientras recogía su café me dijo que hoy estaba muy guapa. Sonreí y le di las gracias, pero por dentro me sentí realmente asqueada. También era la única que cerraba, por lo que estar en la tienda con él era un poco incómodo. Se fue poco después, pero al día siguiente le pregunté a una de mis compañeras de trabajo sobre Ricardo. Ella cerraba los otros días de la semana que yo no trabajaba, así que supuse que ella sabría exactamente quién era, y probablemente sabría si era espeluznante o no. Pero ella dijo que no tenía ni idea de quién era. Incluso después de describirlo, no sabía nada sobre él. Ricardo me había dicho que él vino cada día de la semana antes de su turno de noche, pero ahora sabía que solo venía los días que yo trabajaba. Se fue a las 9 de la noche y yo estaba realmente preocupada. Pasé la siguiente hora tratando de calmarme y diciéndome a mí misma que todo estaba en mi cabeza. Estaba en el trastero organizando las estanterías cuando oí el timbre junto a la puerta. Respiré hondo y me preparé para actuar con naturalidad, pero justo cuando iba hacia la puerta que conducía al área se abrió de golpe. Me sobresalté y me detuve en seco. Ricardo estaba allí de pie sosteniendo la puerta abierta. Solo me aseguraba de que estuvieras bien, me dijo sonriéndome. Luego se alejó y dejó la puerta cerrada. Esa puerta estaba detrás del mostrador, así que había ido a la zona exclusiva para empleados solo para ver cómo estaba. 10 segundos después de entrar en la tienda, algo no estaba bien, especialmente con todo lo demás que estaba pensando. Caminé hacia la caja registradora donde él estaba parado. Ordenó y se fue a su mesa. Mientras le preparaba el café, la sensación de que él me miraba desde el otro lado de la habitación era realmente intensa, y cuando me di la vuelta sus ojos ya estaban clavados en mí. Le di la taza y me dio un enorme gracias. Luego se sentó y sacó su portátil. Eran las 10:15, así que empecé mi rutina de limpieza, pero a las 10:45 me di cuenta que Ricardo todavía estaba en la mesa. Siempre se iba a las 10:30, pero parecía estar esperando allí. Esperé hasta las 11, y 5 minutos después estábamos técnicamente cerrando. Antes de agarrar mis cosas y caminar hacia él, le dije que la tienda estaba cerrada y necesitaba cerrar las puertas. Sonrió, dijo que sí y se levantó, pero no se fue, me esperó. Yo salí y le sostuve la puerta. Ricardo se paró a mi lado y me dijo que pases una buena noche. Fui caminando rápidamente a mi coche. Salí del estacionamiento y sentí un gran alivio, pero a los pocos minutos unos faros detrás de mí me siguieron a través de múltiples curvas. Yo fui aumentando la velocidad hasta que finalmente llegué a mi barrio. Temiendo lo peor, continué conduciendo y llamé a la policía. Les conté mis sospechas y describí el vehículo. El oficial me dijo que siguiera conduciendo por el barrio, que un patrullero llegaría pronto. No mucho después de que el coche giró por otra calle del barrio. Seguí dando vueltas al azar durante otros 10 minutos antes de darme cuenta de que todo estaba bien, y me dirigí a mi casa. Cuando di la vuelta en mi calle, estaba horrorizada. Un coche de policía estaba enfrente de mi casa, y también estaba el auto de la persona a la cual me estaba siguiendo, quien resultó ser Ricardo, que ya se había estacionado frente a mi casa. Yo no tenía idea que él sabía dónde vivía. Tuve mucha suerte esa noche, porque si no hubiera llamado a la policía probablemente me habría secuestrado, o tal vez algo incluso peor. Me aterroriza pensar que él probablemente me había seguido a casa semanas antes de eso, y tal vez incluso trató de espiar a través de mis ventanas o algo así. No sé, pero me alegro de que todo haya terminado.
Trabajo en un turno inusual en mi trabajo, generalmente comenzando a las 4 de la mañana y terminando al mediodía. Cuando termino, regreso a casa y duermo mis 8 horas de sueño de inmediato. Luego me despierto alrededor de las 9 de la noche y me mantengo despierto hasta la hora de trabajar. Supongo que simplemente prefiero estar despierto en las horas más tardías. Era un día de trabajo normal y al llegar a casa, dormí como de costumbre. A las 10 me levanté, preparé la comida e hice algunas tareas domésticas. Y tipo 1 de la madrugada decidí dar un paseo antes de ir a trabajar. Solía hacer esto la mayoría de los días antes de trabajar, solo para mantener mi cuerpo despierto. Me puse una chaqueta ligera y salí. Mi vecindario siempre estaba tranquilo y pacífico a estas horas, por eso me encantaba estar despierto en estos momentos. A veces sentía como si tuviera todo el mundo para mí solo. De todos modos, tomé un pequeño sendero que pasaba por un bosque preservado por mi vecindario, iluminado por lámparas tenues a lo largo del camino. Mientras avanzaba, vi una figura más adelante sentada en un banco, pero estaba bastante lejos, a unos 2 o 3 minutos antes de llegar a él. Sin embargo, cuando me acerqué, todavía estaba allí. Pensé que era un corredor que se estaba tomando un breve descanso o algo así. De lo contrario, no sabía por qué estaría allí. Cuando pasé junto a él me miró. Sonreí para mostrar que era amigable, pero él solo me miró y no dijo nada. Eso no me hizo sentir mejor, así que aumenté el paso y planeé tomar el próximo camino a unos pocos minutos de distancia. Sin embargo, unos segundos después otro hombre apareció enfrente de mí y comenzó a caminar en mi dirección. Giré la cabeza y vi que el hombre en el banco también se estaba acercando hacia mí. Di unos pasos más mientras mi mente trabajaba a toda velocidad para descubrir qué hacer. No sabía con certeza si esto era algún tipo de trampa, pero al final no quería correr el riesgo. Me adentré en el bosque, caminando lo suficientemente rápido como para perderlos de vista. Tan pronto como me aparté del sendero, escuché cómo los dos hombres aceleraban sus pasos. Corrí hasta que estuve a una buena distancia en el bosque y luego recuperé el aliento junto a un árbol. Miré a mi alrededor y vi las figuras de ambos hombres parados en el borde del camino mirando en mi dirección. Tomé eso como una señal de que estaban trabajando juntos, así que seguí avanzando por el bosque hasta que me encontré al otro lado del vecindario. Logré llegar a casa de manera segura e incluso fui a trabajar poco después. No llamé a la policía de inmediato porque no estaba seguro de si era realmente una trampa o no, pero cuanto más pensaba en los hombres parados juntos mirando hacia el bosque, decidí que era mejor llamar a la policía, solo por si acaso. Hace poco más de un mes, después de lo sucedido, una mujer de mi vecindario fue secuestrada durante su caminata temprano por la mañana. No sé si fueron esos hombres o si había alguna conexión en absoluto, pero tengo un presentimiento muy malo en el estómago de que estuve a punto de desaparecer en cuestión de minutos. De tener la casa para mí, me daba una sensación de libertad e independencia que rara vez experimentaba cuando mis padres estaban presentes. Tenía 18 años en ese momento, y mis padres estaban en un breve viaje de negocios. Estaba solo en casa por la noche, sentado en el sofá y deslizando mi teléfono cuando escuché un crujido. Me detuve y escuché atentamente, pero no hubo nada más. Intenté descartarlo como el simple crujido de la casa acomodándose, pero no estar acostumbrado a estar solo me resultaba difícil deshacerme de la inquietante sensación. Decidí distraerme viendo un poco de televisión. Elegí al azar un programa y me acomodé en el sofá, pero mientras miraba, seguía teniendo la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. Giraba rápidamente la cabeza cada vez, pero no había nadie allí, solo una habitación vacía con la luz intermitente del televisor, proyectando sombras en las paredes. Después de aproximadamente una hora de estar en tensión, decidí que necesitaba echar un vistazo para demostrarme que estaba a salvo. Pausé el televisor y subí las escaleras. No había nada allí, solo el pasillo vacío que conducía a las habitaciones. Entré en cada una echando un vistazo. Nada estaba fuera de lugar y nadie estaba en ninguna de las habitaciones. Regresé al pasillo y me froté los ojos, pensando que estaba actuando como un niño al asustarme por nada. Bajé las escaleras y me dirigí hacia la sala de estar, pero de rabillo del ojo vi algo al final del pasillo. Retrocedí y miré,
viendo que la puerta principal estaba abierta de par en par. Sentí que mi corazón se detenía y no podía respirar mientras miraba hacia la puerta. Para ser honesto, no estaba seguro de si había recordado cerrar con llave la puerta, pero de todos modos, nunca escuché que se abriera. No tenía idea de si alguien estaba en la casa, ya se había ido o simplemente dónde estaba en general. Permanecí en silencio y caminé por el pasillo hacia la puerta. Salí al porche y miré rápidamente a mi alrededor antes de cerrar la puerta con llave. Casi de inmediato, escuché un crujido en el suelo desde el otro lado de la casa. Fue un solo crujido largo, no como el de alguien caminando, sino tal vez alguien escondido. Caminé hacia la cocina y me quedé en el umbral sin ver nada. Mientras permanecía en el mismo lugar, escuché una respiración muy tenue. Venía de detrás de la isla en la cocina. Alguien estaba agazapado, escondido a solo unos metros de mí. Salí corriendo por la puerta principal mientras llamaba al 911. Cuando llegó la policía, no encontraron a nadie adentro. Estaba claro que alguien había entrado y caminado por toda la casa, tanto en el piso de abajo como en el de arriba. Encontraron huellas de zapatos en la alfombra de arriba que coincidían con las que estaban en la cocina. Lo que más me inquieta es saber que entraron mientras yo estaba en casa y caminaron alrededor, probablemente viéndome en el sofá viendo la televisión. No sé cuáles eran sus intenciones. Tal vez eran simplemente una persona loca, sin intenciones específicas. Pero incluso hoy en día, sigo mirando constantemente por encima del hombro cuando estoy solo.